Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar aquí. Poquitos pero seleccionados, escogidos. Les agradezco mucho esta hospitalidad que me dan, esta posibilidad de hablar con ustedes de mi poesía, de mi patria, que es lo mismo, mi patria y mi poesía, de este lenguaje universal que manejamos los escritores, los poetas, los sensibilizados con el destino de nuestros pueblos. Decía mi presentador, el compañero Héctor, ¿eres Héctor? Alejandro, Ale querido, que sí, pues efectivamente soy una víctima de los golpes militares que asolaron mi país en el siglo pasado. La primera vez que llegué exiliado político a México fue en 1971, con el golpe del general Banzer, Hugo Banzer Suárez. Viví aquí poco tiempo, 2 o 3 meses, hasta que tuvieron la gentileza de echarme de México porque estalló una guerrilla en Guerrero del profesor Genaro Vázquez y los hermanos Cabaña, y los que traíamos una vinculación o un nexo con la guerrilla del comandante Che Guevara en Bolivia no éramos muy bien vistos acá. Y bueno, ese fue el motivo principal. Nos dijeron que con todo respeto nos vayamos a los que nos habían escogido, somos 3 o 4. Llegamos acá 47 familias, 3 o 4 los exiliados salimos porque no querían complicaciones con el gobierno de entonces. Ese vínculo que se iba a dar de todas maneras o por angas o por mangas entre la guerrilla aquella de Guerrero y la de Bolivia, que estaba fresca, el 67, estoy el 71 acá. Entonces me bajé, fuimos al Perú para estar cerca de mi patria. Allí viví otro tiempo pequeñito, bueno, pequeño digo en el sentido de 5 o 6 años. Regresamos a Bolivia cuando cayó Banzer, ayudamos a que caiga Banzer, y de nuevo, compañeros, un golpe y otro golpe y otro golpe. En 1980 me vi otra vez en la clandestinidad y optamos por venir a México nuevamente. Nos aceptaron y trabajé aquí en este hermoso, bello, fraterno, cálido país durante 25 años en el periódico Excelsior. Ya llevo 35 años de vivir aquí, fui 6 años embajador de mi patria y ya estamos también en el plan de retorno, ¿no? Pero me da mucho gusto comparecer ante ustedes, porque esta está la palabra, comparecer en el sentido de responsabilidad, de traer un encargo y de cumplirlo. La CEDEREC, que es una dependencia del gobierno que atiende a la población migrante que vive acá en el DF, migrantes son los totonacas, los tzotziles, los nahuas, los gitanos, los húngaros, los rusos, los bolivianos, los argentinos. Esta entidad, esta Secretaría del Gobierno me propició la publicación de un libro que llamé De Estrés Federal, para depositar en estas páginas el trabajo poético, miradas de un boliviano asombrado, deslumbrado, que viene de un país entonces anárquico, duro, a esta bella expresión de la naturaleza y de la vida y de los hombres, que es México, y escribe poesías, escribe sonetos. Este libro contiene sonetos de 1971, 72 y también sonetos del año pasado. Entonces hace 5 meses, 4 meses que estoy presentando este libro en diversos foros, más bien en eventos organizados por la CEDEREC, por las universidades, las radios, los amigos mexicanos como ustedes. Esta es la 14ª presentación que hago de este libro. Me presento en museos, en plazas públicas, en calles, en casas de la cultura, en capillas abandonadas. Hace 2 días estuve en el museo, después en el Museo de las Artes Populares, después les voy a hablar de aquello. Y entonces, como dicen ustedes tan bellamente, a lo que te truje. Voy a leer poesía del soneto, de estos sonetos. El soneto es una forma, una modalidad poética de 14 versos de 11 sílabas, cuya lectura no exige más, no pide más de 40 segundos a lo mínimo o a lo máximo. Entonces no hay trampa con el soneto.
voy a decir un soneto y ustedes tienen que disponer de un poquito más de medio minuto para entender algo que quiero referir en 14 versos en decasílabos. Veamos. En 1984, en el Zócalo. Es que tengo problemas con esto. ¿Está bien? ¿Se escucha? O te prestan el otro micrófono, Alejandro, por favor. No, estamos bien. ¿Y otro? Sí, se escucha porque me separo y se pierde la voz. ¿No está bien? Sí, no, se escucha. Bueno, está mejor ese. Digo, en el Zócalo, hasta bandera. En la mitad del Zócalo parado, pido perdón, ciudad del aire herido, a tu silencio gris aquí he venido, manifestante en pos del holocado. En tan brumoso smog difuminado y en tan nefasto tráfago perdido, dos abandonos más nombro dolido, ignorado de Dios, de ella olvidado. Me critico también la hipocresía de habitarte y empero estar distante de tu plan de ganar soberanía. Y porque en fin, ciudad a la vida mía, activa creación frente al cuadrante de la crisis, es solo una utopía. En ese tiempo, muchas gracias. En ese tiempo, los chilangos, ustedes, estaban empeñados en que esta región se llamara el Estado 32. Estaban empeñados en quitarse al regente y al smog. Quisieron ustedes tener elecciones, elegir a su gobernante y tomar el gobierno, pues. Y fui testigo presencial como periodista y también como habitante de esta ciudad de aquellas jornadas. Tengo acá, por ejemplo, en 1985, cuando la Ciudad de México, era regenteada por el señor Ramón Aguirre, un apasionado de la llamada Fiesta Brava, los toros. Y escribí este soneto que se publicó en el periódico Excelsior de entonces, que se llamara Anáhuac, por ejemplo, que era la pretensión de que esto tenga independencia, soberanía, la Ciudad de México sea un estado más de la República. No es resignación, tampoco es miedo, pero este pueblo deja que otra gente ajena a él maneje su presente con el poder del torero en el ruedo. La capital está a control de un dedo con delegados de signo obediente, pero ya basta, democracia urgente con asamblea propia, voto y credo. Hay que crear 60 municipios que se rijan por sí, por sus principios, no a la regencia que aquí gobierna a modo. Que la izquierda motive al ciudadano a forjar un ente soberano rumbo al Estado 32. Es todo. Los bolivianos recién aquí llegados aquí encontrábamos un solazo, un Edén en la Ciudad de México, en las hermosas condiciones en que se nos acogió como asilados políticos. Y una de las primeras visitas que teníamos en grupo, porque nos movíamos en familia, como exactamente hacen los indígenas, los inditos que dicen ustedes cuando vienen acá, se toman de la mano y camino a las ciudades, llegan a la esquina y cruzan con muchísimo cuidado para evitarse raspones con el tráfico vial. Así es, los bolivianos aquellos días. Pero claro, en Chapultepec, por ejemplo, políticos al fin, periodistas al fin, ciudadanos universales al fin, los bolivianos vimos que Chapultepec no era solo un paseo. Chapultepec era una página de la historia viva de México. Y esta es la otra visión que tuve de esa región hermosa, de ese paseo. Chapultepec nos siembra de colores íntimos, rojos, verdes, amarillos. El sol discurre con más luz que brillos y sus prados consagran los amores. Entre las frondas suenan los rumores del rey poeta y sus versos sencillos. Se oyen también voces en los castillos, ecos tronantes de los invasores. Y uno imagina a niños resistiendo con solo gritos y su amada bandera
a los soldados yanquis y muriendo. Chapultepec así no es un paseo dominical, es altar y trinchera de la conciencia patria, eso creo. Otro monumento emblemático de esta ciudad es el monumento de la Revolución. Yo lo miro de frente y de costado y me parece un mueble alternativo con 4 patas firmes, un activo postrevolucionario relegado. Paradigma del DF proyectado para ser el poder legislativo. Soberbio plan por hacer devenido recinto funerario consagrado. Guarda los restos de Calles, Madero, Carranza, Cárdenas, Pancho Villa, Museo de la Bola, Palomilla, valiente y fiel, es hoy un pebetero de la revolución con el aliento petrificado en ese monumento. Son 135 sonetos acá, compañeros. Marta, mi esposa, va a distribuirles, va a regalar literalmente esto, por favor. Al final no es un premio a su permanencia, sino a su paciencia de escucharme. Muchas gracias. Entonces, en 135 sonetos se me hace difícil escoger cuál debo leer acá, pero pienso que todo sirve porque estoy ante gente que ama su ciudad, que entiende lo que estoy diciendo. Y entonces tengo aquí un título de un soneto con una palabra compuesta en clave, dice perturbano. El viandante, el andante, el caminante perturbado. El perturbano, el caminante urbano, ¿no? Perturbano. ¿Cómo camino calles todo el día por dar contigo, mujer omnisciente? Marco teléfonos rotos y demente, hago que te hablo con la voz sombría. Sobrellevo este afán a sangre fría, ni sé cómo te llamas y en la fuente de la Alameda, a veces bajo el puente del eje 6, refuerzo mi utopía. Desde un semáforo me haces un guiño y con gestos de amores nada serios me mantienes en este desaliño. Cada día, mujer, salgo a tu encuentro, denso avenidas, parques y misterios, y vos, ciudad, te ríes para adentro. Uno camina a las calles y topa con todo tipo de visiones, entrañables, drásticas, amables, tiernas, violentas, sangre, cariños, afectos, saludos. Es la ciudad en su pleno auge, en su condición de brazos abiertos. Y este soneto, escrito también hace 10 años o más, se refiere a esta otra visión que ustedes conocen de memoria, una manifestación por reforma o por las calles céntricas en demanda de pan, agua, trabajo, salud, vida, salario. Lo dedico a los maestros que están conteniendo a su modo una reforma globalizadora, a los compañeros electricistas, a la tanta gente que hace del paseo de la reforma un calvario en demanda de salario, de pan, de democracia, de bienestar. Es la visión también de un periodista, de luz y bruma. 10.000 trabajadores exultantes, agrupados en bloques sindicales, pasan coreando lemas esenciales que exhiben lo que son seres pensantes. Agitan sus banderas ondulantes, postulan paz y aumentos salariales, muestran pancartas, regalan postales y se alegran de ser manifestantes. Dicen los medios al día siguiente: caos vial, la ciudad infartada, el tráfico imposible, saldo blanco, total despliegue de la policía, 20.000 elementos, la brigada de lacrimógenos, hoy abre el banco. Hace 2 días me presenté en el Museo de Artes Populares aquí en Revilla Gigedo con Independencia
en un evento organizado por CEDEREC, que además celebraba o conmemoraba el Día de la Diversidad Cultural aquí en el DF. Celebraba a los habitantes que no somos chilangos, pues. Y entonces tuve el privilegio, por primera vez en este hermoso país, de contar con la colaboración, con la presencia de indígenas, de compañeros indígenas que hablaban sus idiomas regionales, sus idiomas maternos, y que por instrucciones o por más bien por incitación de la CEDEREC habían traducido algunos sonetos a sus lenguas nativas. Me emocionó ese hecho, me gustó ese gesto porque nos encontramos con ellas antes de la presentación, y una era otomí, otra compañera era náhuatl y otra compañera era zapoteca. Y cada una me explicó qué había traducido, qué le gustó. Tenían para hasta 3 o 4 traducciones de sonetos, pero por motivos de tiempo les dijeron que lean solamente una de las traducciones. La compañera Magdalena López, una otomí, tradujo La Pulquería y lo dijo en su idioma. Primero leía yo y ella traducía luego en el otomí. La Pulquería, esta visión está desapareciendo en México, en la Ciudad de México. Ya no es el tiempo de las pulquerías y se borran sus nombres con estilo. La hermosa Hortensia, el amor tranquilo, la hija del Apache, 2 tranvías. El pulque de aguamiel, maguey, agave, curado de piñón, nuez, jitomate, guayaba, avena o tuna de remate, porque el tachique sabe porque sabe. Pulque, pulmón, pulquito, la pulcata, agua que cura, agua que nos mata, licor lechoso, seminal, espeso. Yo dije un aforismo en esa suerte, que no se pulque a nadie de mi muerte, no estaba bien curado y por eso. Otra compañera, la zapoteca Isabel, tradujo Tlatelolco, un soneto que tengo aquí para esa hermosa región simbólica, emblemática región del DF. Lo dijo en zapoteco, en su idioma hermoso, Tlatelolco. Abrumado de duelo, el aire aflora en la anchurosa plaza de los hados precortesianos. Recala en los prados la áspera historia que ya nadie ignora. En Tlatelolco el alma opositora suele tomar giros inusitados, porque la sangre queda en los 3 lados del tiempo que es después, antes y ahora. Lo que pasa es que cada 2 de octubre, que no se olvida, la tarde se cubre de inermidad letal frente al acero. Luz de bengala, traza, prosa, triza, es Tlatelolco, estrépito y ceniza, sitio de las derrotas, moridero. No, voy a recoger una. Pues mejor así. Más. Y bien, compañeras, estas compañeras que me hicieron favor de traducir simultáneamente tenían, les digo, como 9 sonetos en sus idiomas maternos, pero convinieron ellas en traducir uno solo, un trabajo, y lo dijeron como un canto coral, porque era el Día de la Diversidad Cultural, y yo había escrito para esa ocasión, una semana antes, las jornadas por la diversidad etnocultural, este soneto que se llama Uno en su diversidad,
Y yo en la ocasión lo dije en idioma quechua, que es el idioma materno que manejo y que domino. Entonces fue una fiesta de la lengua como pocas veces se da. Uno en su diversidad. ¿Quién soy yo en la ciudad sino un migrante pleno de identidad originaria? Soy uno más en la guerra unitaria de dignidad humana militante. Mi origen nacional me hace habitante de la diversidad urbana agraria. Bajo este sol avanza la plenaria de la raza y razón plural campante. Vengo de la Viayala, la utopía, el primer nombre de la tierra firme que hoy es América en la rebeldía. Traigo memoria de mi antiguo rango de quichua noble y deseo asumirme el vecino y amigo del chilango. Claro que ser chilango no supone una etnia, no es una cultura, no es una región, pero es un hermoso apelativo. Ahí mismo una señora nos explicó a los bolivianos que de dónde venía la palabra chilango, según ella de Huauchinango, de este hermoso pez que hay en Veracruz, rojo, colorado, y que los chilangos que iban allí volvían colorados acá, colorados de playa, colorados de sol, y se quedaban con chinango o chilango. Bueno, voy a admitir aquello, porque la versión que tenemos era que se refería al chile que comían, a lo picante que comían. De todas maneras, chilango es una identidad, es un rasgo de orgullo, y yo soy un chilango boliviano. También por las calles de la ciudad, el ambulante, estos trabajadores de la vida, estos compañeros que a falta de trabajo se improvisan de todo, los vendedores ambulantes, que en este soneto los pongo de ambulante porque deambulan con su pobreza, con su esperanza de hacerse unos billetes, y también con la bronca que inspiran a los que no los ven con buenos ojos, que son muchos. Y dice el deambulante: me echan del centro, zona remecida por la modernidad de cada día. ¿Qué es el destino, vil mercadería de un vendedor de faz desconocida? Me voy, la guerra urbana está perdida, y al recorrer mi suerte por la vía, sabré que cada cuadra es una fría evidencia del bulto que es la vida. Cantinflas me diría: ahí está el detalle, ¿te haces de un menester en plan barato o le entras al delito de la calle? Soy a mi modo un Sancho Panza andante, por no ser un Quijote, pero un rato. ¿No eran los dos un tianguis ambulante? Otra visión conmovedora de un niño al que vi tocando acordeón. Bueno, ustedes lo ven siempre, tocan guitarra, tocan la vida, tocan la sensibilidad de la gente. Bueno, tomé de ellos esto. Amerigo Fuelle se llama. Y es el testimonio de ese niño, el presunto testimonio de ese fuereño acá. Suelo quedarme en el parque dormido estas noches de abril indiferente, pensando en esa plaza de la fuente de mi pueblo natal tan sin olvido. Solo en esta ciudad desconocido de los duros chilangos, más ausente de ti, mirando el aire, coches, gente, doblada en su silencio consentido. Toco soñando con 100.000 monedas que caen a mis pies, y así me evito que la desesperanza me taladre. Sueño tocando entre las arboledas de mi niñez y sobre el rito de este acordeón que me heredó mi padre. La experiencia de algunos bolivianos acá, cuando van por Tepito, cuando van por lugares no santos,
Esta es una evidencia, bueno, un poco exagerada en la poesía, pero que los bolivianos a los bolivianos gustaba comentarlo, porque aparte de los testimonios que daban otros compañeros incautos que fueron a esas regiones en busca de hacerse la América, salieron como salieron. En Tepito, en Santo Domingo, en fin, en lugares. Este soneto se llama Finísimas Personas. Llévela en calma, don, dijo el ladilla, ¿para qué repetir? Pero repito, no haga rimar Tepito con delito, ni Lagunilla con fayuca o pilla. Yo vi esfumarse el dinero invertido en las floristas de Diego Rivera, original medido caído. Finísima persona, audaz pingo, que hace negocios dentro de su ley con clientes como este mero güey. Como este mero güey. Ah, y en la plaza de Santo Domingo me vendió un genio, me la dio barata, la rúbrica de Dios, y era pirata. En el otro lado, Escuadrón de la Muerte. Como reportero me enviaron una vez, bueno, ya no recuerdo el año, a entrevistar a unos compañeros jóvenes de la calle, en situación de calle se dice ahora, que dormían bajo un puente y se dopaban, pues se drogaban. Se llamaban el Escuadrón de la Muerte. Eran 5 muchachos, el nombre de una banda de niños de la calle, cuyo jefe pidió dejarlos morir en paz y en mota. Eso decían. Escuadrón de la Muerte. 2 palabras al DIF antes que suba a destronarme en mi reino inerte. Aquí en el mero Escuadrón de la Muerte, búnker en la estación Metro Tacuba. En mi pacheco mundo, vaya nombre, soy gavilán, torcaz, serpiente, liebre, gracias al tímer, base de la fiebre, por no ser esa cosa llamada hombre. Quieren ustedes darme paz y olvido, sin el cemento, el flex, la cara mota, pero la vida sí me sabrá a muerte. Un favor más, con humildad les pido, que prendan fuego a la ilusión remota de rehabilitación. No tendrán suerte. Es otro trabajo de estos compañeros migrantes que están aquí sin estar, que están sin ser sacado de onda. ¿Qué soy aquí? Me digo de repente, pájaro manco con un ala rota, sin opción de volar, mi cuerpo flota en el espeso aire maloliente. Pez sin zigzag ni paz en la corriente, del agua enferma con el mal de gota. Es lo que soy, estoy y se me nota que se quebró mi condición de gente. Dejé provincia y milpa, ya no hay modo de retornar allá donde no hay nada, y aquí es difícil hasta para todo. Pido una orientación, no espero el fallo de autoridad alguna, la chingada. Mi problema es concreto, no me hallo, no me hallo. Ya voy terminando, compañeros. Este es un casi testimonio mío. 70 veces lejos, un setentario como soy yo. Estoy 35, ya voy para 40 años fuera de mi patria, y pues uno siente melancolía, uno siente deber de ir a acabar la vida donde nació, donde vio la primera luz. Entonces esta dice 70 veces lejos y va por aquí. Por oponerme a ser un desterrado, cargué mi patria y la mantuve atenta a los giros del tiempo en la violenta vicisitud a la que fui obligado.
medio siglo de vida acompañado de la pasión de saberla irredenta, ir y venir vacíos con la afrenta de no poder decir he regresado. De nada sirve alimentar enojos, cría la ausencia, secará tus ojos. El exilio no sirve de adversario, soy el que soy, pienso luego resisto, un viejo nómada, con él coexisto, 70 veces lejos, setentario. Ciudad de México. Yo que no digo de dónde he venido, me hago parte de ti, de tus venturas, ciudad que eras lacustre y que perduras en la humedad del canto y del gemido. Vives corriendo y a nadie separa tus recuerdos sagrados y triviales. En el fragor de los ejes viales, una marimba recupera a Lara. Me gusta que me busques por las tardes, para pasear los dos sin más alardes que zafarnos, ciudad, de la rutina. Contigo estoy sin ni dónde ni cuándo, solo el amor me hace llegar cantando a tus colonias de insondable esquina. Esta compañera Rosy Pinedo tradujo un otro soneto escrito a partir de una experiencia cuando fui embajador. Un ciudadano mexicano metido en la izquierda se involucró aquí en un hecho un poco difícil, raro, en Aguascalientes, en una bronca callejera. Era una manifestación de izquierda que fue repelida por la policía y aparecieron 2 o 3 muertos y lo acusaron a él de ser uno de los coautores. Este hombre huyó del país, se fue a Bolivia, aconsejado por alguien. Allí vivió como 13, 14 años. Cuando creía que todo se había olvidado, él regresó. Se dio modos para reencontrar, rehabilitarse, con el apoyo obvio de su familia, de sus amigos, pero no tuvo suerte. Lo agarraron. Fue un rápido el juicio al que los metieron, le recordaron todo y lo mandaron a la cárcel. Sin embargo, él demostró que sí, que tenía argumentos para demostrar su inocencia. No había participado en aquello de que le acusaban. De Bolivia, de mis amigos de Bolivia y de los amigos de él, recibió una sugerencia para ir a visitarlo. Como embajador estoy prohibido de ese tipo de visitas. No debo, no puedo, porque es un asunto de justicia ordinaria interna. Sin embargo, fui, a pesar del parecer del cuerpo diplomático, de mis colegas, a pesar de la oposición de las autoridades penitenciarias y a pesar también, lo digo hoy, de mi gobierno, de mi cancillería. Tenía que estar allí para hablar con él, para saludarlo. Y es más, este hombre, conociéndome, me auspició una especie de recital, de acto cultural ante los presos, ante los compañeros. Eran muchos, público cautivo pues, los presos, sin escapatoria, y leí versos de Bolivia manifestando, abogando, sin querer abogar por este compañero. Yo leí entonces esta oportunidad dedicado a él, Yo soy mi libertad, es durante una visita al reclusorio. Yo soy mi libertad y soy mi celda, inocente y culpable en el esquema de ciertas leyes, y en la atroz espera los muros de esta cárcel son de niebla. Mi cuerpo está sujeto a la cadena de la necesidad terrestre, ajena a mi ser libertario que audaz vuela encima de la culpa y la condena. Se ha forjado mi espíritu en la escuela de la esperanza y de la lucha plena frente al desprecio que tiene el sistema por la pobreza y por la gente buena. Por eso, cuando pienso que no hay pena más ruin que soportar afuera el mundo de injusticias y blasfemia, yo soy mi libertad y no mi celda. Voy a terminar este encuentro con ustedes con la lectura de un soneto escrito en los días
del terremoto de 1985. Una experiencia, un bautizo de sangre para mí, porque estaba empezando a trabajar en el periódico Excelsior y me mandaron a cubrir escenas dramáticas, patéticas, trágicas de aquel suceso inesperado, desimponderable que nos sacudió a todos. Hoy digo que los sismos, los temblores hacen bullying con los mexicanos y con México, porque nos tienen contra la pared a cualquier hora cuando se le ocurre a la naturaleza. El terremoto de septiembre del 85 descubrió o puso a flote un drama humano, laboral, que estremeció en su momento a todos ahí en las calles de Tlalpan, las costureras, las fábricas de vestidos, de ropa. Y entonces sacaron a una señora, descubrieron esa fábrica de ropas y encontraron a una mujer doblada sobre su máquina de coser después de literalmente de 14, 15 días. Estaba abrazada a ese instrumento de trabajo, a ese símbolo de vida, de su mantenimiento, de explicación de su vida. Y este es un soneto que se publicó también en la sección metropolitana de esos días en el periódico Excelsior. Costurera. Donde estés, costurera sedentaria, Claudia de la cintura, el talle, el hombro, sin admitir tu muerte lapidaria, digo tu dialéctica y la nombro. Tu silencio es una orden libertaria, nos induce a salirnos del asombro y deslavar la sangre proletaria esparcida en la ruina y el escombro. No queremos la ley hecha de duelos, ni de resignaciones ni consuelos. La justicia social tiene otro esquema. En fin, Claudia, Jesús, hasta no verte, tu silencio de piedra es hoy más fuerte que patrones y leyes del sistema. Y ya, compañeros, ya termino con esto. Ahora sí, la última y nos vamos. Es a propósito esto. En vez de ser o no ser, para una cerveza, sed o no sed, titulé esto. La sombra es una tregua perentoria en la guerra solar donde se abisma la voluntad y donde la irrisoria brisa de la alameda es un sofisma. Sin sombra no se explica la oratoria de claridad en las calles de prisma. El sol de junio funde la memoria, esa moneda que nunca es la misma. Muerto de sed, de voluntad escaso, como arrastrando la mitología de primavera, voy hasta el ocaso. El sol a plomo sobre el mediodía aturde el alma, pero enfile el paso a la razón de una cerveza fría. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. A mí me gustaría saber cómo se hace un soneto. Es el doctor Francis, que es un amigo que asiste a talleres de literatura, de redacción, de composición, de poesía, que tiene su razón su pregunta. Bueno, el soneto, como les decía, es una forma muy simplificada de hacer poesía y al mismo tiempo difícil, ardua, porque un soneto, su elaboración me lleva a veces 3, 4, 5 días y a veces 1 hora. Dependen de las musas, las pinches musas, que a veces están con cruda, a veces están dormidas y a veces le urgen a uno donde menos se debe. Bueno, el soneto, les digo, es una joya de 14 versos. 4, la primera estrofa de 4, la segunda de 4, la tercera de 3 y la última de 3. De 11 sílabas que llamamos endecasílabo, con acentos en la cuarta o la sexta sílaba para que tenga armonía, para que tenga música. Y entonces, en lo posible hay que redondear en esos 14 versos la idea que uno trae, sin salirse. Porque siempre la inspiración abre más y más vías, entonces se trata de la economía de palabras. La poesía en su esencia, compañeras, compañeros, no es cosa de otro mundo.
Es cuestión de dominar nosotros el idioma, la palabra, tenerla aquí. La poesía, le decía antes a Francis, es la mejor expresión de la oratoria, porque se trata de sintetizar, de decir en 14 versos un mundo de ideas. Aquí no discrepo con los que hacen poesía libre, a quienes respeto, a quienes quiero, a quienes admiro, pero soy muy poco gestor viciante de la poesía libre, de esas poesías kilométricas, incomprensibles, que hacen odiar la poesía y a los poetas. Yo conozco gente, egresé de la Sociedad General de Escritores en México, que buscan, se agarran del diccionario y buscan las palabras más difíciles para ponerlas ahí y para aparecer, escriben esas palabras difíciles para aparecer intelectuales. Entonces, tendemos a que la poesía sean 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos nada más de exposición. Que cuando estemos reunidos en familia comiendo por un cumpleaños o una fiesta, uno diga, permítanme un soneto. La gente va a seguir comiendo y va a dedicar medio minuto de atención. Pero ocurre que a ustedes les pasa con alguna frecuencia, está en una reunión, se para uno y dice, voy a decir una poesía, y Dios mío, no hay quien lo pare porque la sopa se enfría, la cerveza se calienta, y no sabemos, y nadie está entendiendo nada. Entonces pugnamos los poetas porque la poesía se respete en su verso medido, en su brevedad, en que con menos palabras se digan más ideas, más imágenes, y no al revés. 10.000 palabras para 2 pinches ideas. Tampoco. Discúlpeme que lo diga así, que esto es nada poético. Y aquí, no sé si ustedes practican, si ven, no hay cosa mejor que leer la poesía. Hay que leer a los que hacen sonetos, a los que hacen poesía, como Sabines, José Emilio, el compañero, el mismo Octavio Paz, Miguel Hernández, el español, el extraordinario poeta Lorca, y así Toñasco Vallejo, el uruguayo más importante como Mario Benedetti, o Borges, o César Vallejo, que les digo de Perú, todo lo que pueden leer, compañeros, y por ósmosis, por asimilación, si quieren por imitación, pero con un tema mexicano, con un tema del parque, con un tema de la casa, de la abuelita, del perro que está ladrando, del jardín, del muelle o del árbol que tenemos en la esquina, en fin, de los ruidos de los autos, se hace poesía, se compone, porque es la sublimación de la palabra. Y aquí quiero explicar en 2, 3 minutos la diferencia entre voz y palabra. Voz tienen los autos, los perros, las campanas, el viento, pues tienen los motores, palabras solamente los hombres, nosotros. Esta dignidad de comunicarnos con la palabra, de elaborar y trabajar para transmitir pensamientos, sensaciones, emociones, disgustos, amores con la palabra. Entonces el hombre va a ser más dueño de su palabra cuantas más palabras acumule y cuantas más palabras domine, las tenga todas aquí en el pecho, en el corazón, en la garganta. El hombre va a ser dueño de su palabra, señor de su palabra, mientras la tenga adentro. Pero cuando la suelta es esclavo de su palabra, tiene que cumplir su palabra. Es la diferencia. Vean a nuestros pueblos en el interior, en América Latina, en el Aviala, en México, en Bolivia, en Perú. Los indígenas que se acercan a la autoridad dicen, no tienes palabra, faltaste a tu palabra. Has mentido, has negado, has engañado tu palabra. La palabra es el hombre. Búsquenme cualquiera, les digo. Busquen un cantante, busquen un locutor. El locutor habla y tiene buena voz, pero no dice nada. Y la palabra es contenido, la palabra es sustancia. La voz es el empaque, la voz es la cáscara, la mermelada es la palabra. Y entonces trabajemos con la palabra, por respeto a nosotros mismos, los políticos, los sensibilizados por ustedes con la situación social. Usen la palabra, busquen la palabra, fórjenla, ámenla. Octavio Paz tiene una poesía extraordinaria, se llama Las Palabras. Es la poesía que más quiero yo,
dentro de esta complejidad que es don Octavio Paz, tan poco popular en México, sin embargo premio Nobel. Octavio Paz dice eso: úsalas, agárralas, mímalas, cuídalas, corrígelas, arréglalas, peínalas, ponles azucarilla en la boca, amamántalas, cuídalas, haz que se traguen sus palabras. Es una grosería en ese verso, inimaginable en Octavio Paz, pero termina con eso. Bueno, dice, para no dejar su pequeño suspenso: ámalas, quiérelas, no catachillen putas, agárralas, cógelas, domínalas, haz que se traguen sus palabras. Es extraordinaria. Esa poesía es Octavio Paz. Pero el mayor poeta que digo yo que ha tenido México se llama José Alfredo Jiménez. Créanme, el hombre que puede transmitir sentimiento de su pueblo y poner en canciones, en poesías y con música, porque la poesía debe tender a la música. La poesía tiene que ser música, tiene que escucharse como música, como sonido, no como un discurso lato. Una anécdota y me voy. Estaba en la Sociedad General de Escritores en la escuela, en el SOGEN. Éramos alumnos, éramos como 40, 45 estudiantes, ya todos grandes, novelistas, cineastas, cuentistas, relatores, en fin, los aficionados a la letra, los heridos de letra, los letraheridos que se dicen, heridos de letra. En eso supimos que don Octavio Paz había ganado el premio Nobel de Literatura y era un orgullo para América Latina, no solo para México. ¡Qué maravilla, qué orgullo! Que de nuestra expresión, que de nuestra comunidad, que de nuestra habla haya un hombre, y además mexicano, y además un hombre que conocemos, que queremos. Hicimos un gran acto, los escritores allí reunidos, en la SOGEN, en Coyoacán. Vino muchísima gente, digamos 250, 300 personas. Y los homenajes para don Octavio aquí y allí. De improviso se levanta Fernández Unzaí, el director de la SOGEN, y saca 5,000 pesos de su bolsillo, en billetes de 1,000, y pone en la mesa. Y dice: compañeras, compañeros, hay 5,000 pesos para cualquiera de ustedes que venga y diga de memoria una poesía de Octavio Paz aquí, en el escenario. Silencio sepulcral, compañeros, todos teníamos noción, idea, algunas cosas. Él hace otro gesto, aumenta 3,000 pesos más, entre 8,000 pesos para una persona que venga y diga una poesía completa de Octavio Paz aquí. Y no, nadie sabía. Yo tenía idea, tanto solar, palabras, tantas cosas de Octavio Paz, pero así, rafaguitas. Y entonces dice el presidente, el director de la SOGEN, de la Sociedad de Escritores, Fernández Unzaí, se guarda el dinero y dice: no tengan miedo, no se avergüencen, porque así es. En México no sabemos una poesía de Octavio Paz en las escuelas, porque Octavio Paz es un poco cerrado, un poco inatrapable. No tiene la sencillez, digamos, de César Vallejo, de Miguel Hernández, de Lorca. No tiene la de Borges, de Martín Fierro, de tantos poetas que conocemos, de Efraín Huerta. No conocemos, pero el mejor poeta que tiene México, dijo aquel, se llama José Alfredo Jiménez. Ese hombre llega al corazón y sabemos sus canciones, sus poesías, las sabemos de tal manera, todos en todas las clases sociales de México, que ocurre este fenómeno. La alta burguesía, la clase alta, tiene un sarao hasta las 2, 3 de la mañana, un champán, toda la cosa, y el señor potentado invita a los amigos a su casa a seguirla, a rematarla en su casa. Y van a la casa, a la mansión que tienen, y el señor pone música y pone José Alfredo Jiménez para que canten todos los señores de la alta burguesía, y cantan todos. Estoy en el rincón de una cantina oyendo la canción que yo pedí, cantan.
a la misma hora, compañeros, en que un pueblito, en un rancho, adentro de Tepic, allí en Chiapas, a la misma hora los indígenas están escuchando, posiblemente a esa hora, en su radio de transistores, la misma canción. Eso une, eso identifica, eso emparenta, eso nos hace humanos, nos hace mexicanos, nos hace hermanos. Este es el poder de la poesía. Un poeta simple, un poeta que le habla a su pueblo, que no le habla al diccionario, que no le habla a la academia de la lengua, que le habla a la gente en la plaza, en el parque, en el metro, en el autobús, en la clandestinidad, en la manifestación. Hagamos de la palabra una bandera, está en nosotros. Digamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que hay que enriquecer la palabra, hay que tener tanta palabra como para que no nos falte nada, para que no digamos, yo me acuerdo que está en la punta de mi lengua esa palabrita, préstame un espejo para verlo, y no es así, compañeros. Entonces, por favor, amemos la palabra, amemos la poesía. Te ruego, Francis, seguir y enseñando, además, ayudando a la gente a hacer el haiku, a hacer el soneto, a hacer la décima, a hacer la octavilla, a hacer lo que hacen los compañeros con estos oradores que improvisan octosílabos a la marcha. Hay tantos cantantes, tanta gente que... ¿Cómo se llama? Los trovadores. Uno pone y otro responde en el guapango. En fin, hagamos letras, recobremos la poesía, porque la vida es poesía. Es esta la poesía. Este hecho de estar unidos ahorita es un acto poético. Sacado, ¿dónde habríamos estado haciendo otra cosa? Yo seguramente estaría haciendo mis cosas con Marta, con mis amigos, ustedes en su quehacer, pero de improviso tenemos esta posibilidad de encontrarnos, de hablarnos, de sabernos, de conocernos. Les agradezco mucho, compañeros. Muchas gracias.